Bienvenido nuevamente a un video más de la serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un curso full stack con Spring Boot y Angular. Y en este video lo que vamos a hacer es a exponer el endpoint para poder eliminar un recurso de la base de datos. Entonces para esto vamos a ir a nuestro proyecto, vamos a ir a Intel IDEA. Y bueno, lo que vamos a hacer en este video es a implementar un nuevo método para poder exponer un recurso en nuestra API REST que nos permite poder eliminar un recurso de la base de datos, una entidad, en este caso una entidad de tipo customer. Esto es muy sencillo, básicamente seguimos la misma lógica que hemos venido aprendiendo en los videos anteriores. Entonces para eso lo que vamos a hacer es irnos hacia la clase Customer Service Imp, y aquí vamos a ir al método DeleteById. Recordemos que esta clase implementa la interfaz Customer Service, y aquí ya tenemos entonces el método que nos va a permitir, o el método que va a eliminar un recurso de la base de datos. Pero obviamente tenemos que nosotros utilizar nuestra variable, nuestro objeto Customer Repository. Entonces para esto lo que vamos a hacer en este caso, únicamente utilizamos nuestra variable que es Customer Repository. Ponemos punto y vamos a invocar el método que dice DeleteById. Este método recibe como parámetro un integer. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es a pasarle el ID que viene como parámetro en el método DeleteById que nosotros hemos sobrescrito, y con esto ya estaríamos haciendo la eliminación de un registro de una entidad en la base de datos. Lo que nos queda ahora es ir hacia nuestra clase Customer Control. En nuestra clase Customer Control vamos a exponer un método de tal manera que este método pueda manejar peticiones para poder eliminar un customer en la base de datos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, nosotros acá, para que un método pueda manejar una petición para eliminar un customer, una entidad, un recurso de la base de datos, tenemos que utilizar la notación que dice delete mapping. Entonces vemos que esta notación se encuentra ya, o se nos muestra aquí mediante el wizard, y esta notación delete mapping lo que hace es indicar que el método que viene a continuación es un método que va a manejar una petición de tipo delete para poder eliminar un recurso de la base de datos. Entonces para esto vamos a declarar nuevamente un método. Este método no va a retornar absolutamente nada y vamos a llamarle DeleteById. Entonces aperturamos y cerramos llaves. Este método va a recibir como parámetro un entero que va a ser el ID de la entidad que voy a eliminar. Entonces vamos a declarar el tipo que es integer y le vamos a llamar ID. Luego vamos a invocar a nuestro objeto Customer Service. Vamos a poner punto y vamos a invocar el método que dice DeleteById. Entonces ponemos DeleteById y este método recibe como parámetro un ID que es el ID del objeto que quiero eliminar. Entonces yo le paso el ID que viene como parámetro. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. Ahora, nosotros ya hemos puesto la anotación que permite o que le indica al framework que este método va a ser un recurso, va a exponerse como un recurso y que va a manejar peticiones de tipo delete mapping. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nosotros también estamos trayendo o vamos a recibir un parámetro en la URL que es el ID del objeto de la entidad a eliminar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo definimos mediante lo que es las URI templates. Las URI templates no es más que una estructura. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente en el método getMapping, las URI template no es más que una estructura que se define y que permite poder enviar variables mediante una URL. En este caso nosotros estamos recibiendo una variable que es el ID para poder eliminar ese customer. Entonces la estructura que nosotros vamos a definir es la siguiente. Luego del método DeleteMapping vamos a poner como una cadena una URI, y esta URI va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar con la apertura y cierre de llaves y el nombre de la variable. Esto que le indica al framework que en este método DeleteMapping va a venir una URL y en esa URL va a venir una variable. Entonces esta variable nosotros la debemos tomar para poder hacer la eliminación de la entidad en la base de datos. Ahora bien, aquí le estamos indicando mediante este URI template que va a venir una variable, un parámetro en el método. Pero acá para poder recibirlo yo tengo que adicionar una anotación que se llama pathVariable. Con la anotación pathVariable lo que hacemos es
indicarle que el parámetro que viene en la URI, en la URL a la final, vaya y se mapee hacia el parámetro que nosotros tenemos en el método. También creo que había comentado que cuando en este caso la URI template tiene el mismo nombre que nuestro parámetro en el método, no debemos hacer ningún casteo, por decirlo así, ningún binden. Pero por ejemplo en este caso, si yo tuviera un nombre de variable diferente aquí en el URI template, por ejemplo tuviera una variable de esta forma, una URI template de esta forma, acá lo que tendría que hacer es ahí sí indicarle explícitamente que esa variable, que es ID customer, debe mapearse a mi parámetro llamado ID. Solo en esos casos yo tengo que indicarle explícitamente, más si es que tienen el mismo nombre no habría la necesidad de indicarle. Esto lo hace implícitamente. Entonces una vez que ya hemos definido el mapeo del parámetro que viene en la URL y que es el ID del customer, lo que nos queda es reiniciar la aplicación. Vamos a reiniciar la aplicación, ya sabemos cómo hacerlo, y vamos a probar que se esté eliminando un recurso de la base de datos, en este caso un customer. Bien, una vez que tenemos la aplicación iniciada, tenemos el start de acá abajo en la consola, vamos a ir a la base de datos. En la base de datos yo actualmente tengo en la base de datos Customer Management, tengo una tabla que es Customers, y esa tabla tiene actualmente 3 registros. Entonces yo lo que voy a hacer es eliminar el registro número 4. Entonces para esto debo ir a Postman, ¿sí? Aquí en Postman voy a crear una nueva petición, voy a darle aquí en mi colección, voy a crear una nueva petición, y esta petición vamos a darle un nombre que es delete by ID. A esta petición hay que cambiarle el tipo de petición. En este caso por defecto nos pone una petición de tipo get, pero recordemos que nosotros vamos a manejar una petición de tipo delete, que es lo que se utiliza para eliminar un registro o un recurso de la base de datos. En este caso ponemos que el tipo de petición es un método delete. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer es poner la URL que va a manejar ese tipo de petición. Entonces aquí podemos poner directamente localhost, podemos poner http, ponemos 2 puntos, // ponemos localhost, ponemos 2 puntos, ponemos el puerto que es 8080, y en este caso nuevamente regresamos a Intel IDEA. Vamos a ver que aquí tenemos un parámetro, le hemos indicado mediante lo que es las URI templates, vamos a recibir un parámetro. Entonces también tenemos que enviarle ese parámetro. Entonces aquí ponemos un / y le enviamos el parámetro, que en este caso es un 4, porque estamos eliminando por ID. Y acá en la base de datos nosotros tenemos algunos IDs, que en este caso es el 1, el 2 y el 4. Yo voy a eliminar el registro con ID 4. Entonces aquí preparo la petición, aseguro que tenga el método delete y le voy a dar send. Espero un momento y me retorna un status 200, un OK. Si voy a la base de datos, voy a hacer nuevamente un select, puedo ver que ya no se encuentra el registro con ID 4, lo que quiere decir que nuestra API REST está funcionando de manera correcta. Entonces bien, de esta manera nosotros hemos implementado, hemos expuesto un recurso en nuestra API REST que nos permite poder eliminar un registro de la base de datos mediante el ID. Y pues nos vemos en la siguiente clase.